Lo que con traes unos tú normalmente en la cartera. 38 millones de pesos, si alcanzas a comprarte una casa que tenga esas habitaciones, esa alberca y esa playa privada. Y en este caso se trata de un regalo, en sentido estricto, se trata de un acto de corrupción que el empresario Alonso Ancira le hizo al director de Pemex, Claro. Emilio Lozoya, por haberle comprado una planta chatarra que tenía 14 años sin operar, sin producir lo que debía producir. ¿Qué? Fertilizante. Claro. Precisamente para abastecer a los campesinos, como en esta época de lluvias, para que se les dé los productos que siembran. Sí, pues lo que sucede es que el abogado va a comprar una casita, se la cede a la esposa de Emilio Lozoya y se da exactamente hasta, se la pusieron fácil a Santiago Nieto Castillo, de quien vamos a hablar en unos momentos, se la pusieron fácil a Santiago Nieto porque compran esta propiedad justamente cuando se hace esta transacción polémica entre AMSA, de Alonso Ancira, y el Pemex de Emilio Lozoya. O sea, lo que hacen estas dos empresas, una vinculada al Estado mexicano y la otra una empresa totalmente privada, lo que hacen es autovenderse casi, porque ya la habían vendido entre ellos, una planta. Y la operación resulta un fraude porque tenía 14 años esa chatarra sin operar. Ahora, no olvidemos, no perdamos de vista, y usted que nos sigue aquí en Los Periodistas, lo escuchó directamente del abogado de Emilio Lozoya, me estoy refiriendo a Javier Coello Trejo. Este abogado nos dice que esta operación entre Altos Hornos de México, de Alonso Ancira, y Pemex de Lozoya, no pudo haberse hecho sin el conocimiento de dos personajes claves. Uno, el que entonces era secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y dos, directamente el presidente de la República. Aquí no lo dijo cuando señaló en aquella conversación que claro que Peña Nieto sabía y que Peña Nieto en su sexenio nomás faltó que se robaran la Basílica de Guadalupe. Eso es lo que dijo el abogado, lo cual nos lleva también a Santiago Nieto Castillo. Efectivamente. El sabueso de la corrupción que está justo tras la huella de Peña Nieto. Sí, precisamente. Si un poder tiene un servidor público como Santiago Nieto Castillo, es que está al frente de una institución clave del gobierno y del Estado mexicano. La Unidad de Inteligencia Financiera, que es la entidad que tiene capacidad para poder, por ejemplo, en el caso de Enrique Peña Nieto, seguirle la huella al dinero, no solamente en el sistema financiero de México, sino el sistema financiero internacional. Y todos los escándalos de corrupción del sexenio pasado, como los de Emilio Lozoya en Pemex, como acabamos de hablar, la estafa maestra que involucra a la exsecretaria de Desodosol y de la Sedatu, Rosario Robles, a los negocios del abogado de Peña Nieto, Juan Collado, en Caja Libertad, todos estos escándalos conducen a Enrique Peña Nieto. Y sí, la unidad de inteligencia financiera de Hacienda pues es clave en esto. Hay que tenerla muy en cuenta porque normalmente esto lo oíamos desde la Fiscalía o desde la Procuraduría. La Procuraduría hacía este tipo de trabajos y la Fiscalía, esta unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda siempre tuvo personajes opacos al servicio del poder en turno. Digo, personajes como Basbás, por ejemplo, Alberto ¿no? Basbás, que usted lo recordará por la niña Polet, es la que investiga, que de repente encuentran a la niña Polet semanas después atrás de un colchón, no la habían encontrado a pesar de que habían metido hasta perros. Bueno, ese personaje y muchos otros personajes han estado ahí en la unidad de inteligencia financiera, que ahora tiene un brillo distinto. Está a cargo de Santiago Nieto Castillo, que es el que le está siguiendo la pista en el sistema financiero nacional y en el sistema financiero internacional, pues por lo menos hoy da
más o menos como noticias de que podría estar siguiéndole las finanzas a Peña Nieto ante la presunción de actos de corrupción. Sí, efectivamente. Hoy, precisamente en el programa de Carmen Aristegui aquí en Radio Centro, por la mañana, se presentó un reportaje muy interesante precisamente sobre una red de extorsión en Los Pinos, Sí. Por parte del consejero jurídico de la presidencia, sí. Castillejos, en aquel momento, cuando Enrique Peña Nieto estaba en la presidencia de la República, y en ese contexto fue que Santiago Nieto Castillo dijo que le está siguiendo las huellas o la pista a las finanzas de Enrique Peña Nieto, aunque aclaró, o sea, confirmó que efectivamente está trabajando en esa pista, pero aclaró que todavía no hay en firme nada. A ver, tocas un asunto clave, Álvaro, que es un personaje nuevo en la trama. Nuevo, completamente sí. Nuevo. Es Humberto Castillejos. Es completamente gente de Enrique Peña Nieto. El ex consejero jurídico de la presidencia de Enrique Peña Nieto, y un personaje pero muy relacionado con son varios hermanos, muy relacionado primos, incluso con Alfredo del Mazo. Sí. ¿No? Porque uno de ellos estuvo dirigiendo la campaña, por lo menos una parte de prensa estuvo ahí con Alfredo del Mazo. Santiago Nieto le dice a Aristegui Noticias, le dice justamente que 3 informantes, ojo con esto, es muy, muy importante, 3 informantes alertaron a Santiago Nieto sobre presunto esquema de extorsión que se habría operado dentro de la unidad bajo las órdenes justamente de Humberto Castillejos. Durante la gestión de Peña, Castillejos fue considerado uno de los más influyentes funcionarios federales. La UIF, o sea, antes de que estuviera lo que le estamos contando aquí, Santiago Nieto, la UIF estuvo encabezada por Alberto Vaz, de esto desde enero del 2013, es decir, luego empezando el sexenio, estuvo este personaje que fue procurador del Estado de México, Alberto Vaz, desde enero del 2013 hasta enero del 2018. O sea, es un personaje que pudo hacer mucho y no hizo absolutamente nada, porque esa unidad básicamente pues desapareció. Lo interesante, Álvaro, me parece a mí, para nosotros que hemos estado de alguna manera armando estos árboles, lo interesante es que sale un nombre nuevo en esta entrevista de Aristegui Noticias de nuestra colega y amiga Carmen Aristegui. Sale un nombre nuevo con una nueva trama y con otro esquema de corrupción. Es el entonces consejero jurídico, repito, Humberto Castillejos, personaje clave, cercanísimo a Enrique Peña Nieto. Desde el Estado de México, pero no solamente un personaje clave en ese gobierno y que ya se fue. Humberto Castillejos, no perdamos de vista, puso a ministros, claro, a magistrados, a jueces. No es que se haya ido y una vez que terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto, no. O sea, tiene los pies herencia bien metidos en todo. Los que se fueron con él al final del gobierno fueron sus primos. ¿Qué primos son estos? Primos muy poderosos. Uno de ellos, Alfredo Castillo, que igual que Alberto Vaz, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera con Enrique Peña Nieto, fue procurador de justicia del Estado de México. Cuando Alberto Vaz cae en el Estado de México por el caso de la niña Polet, lo sustituye Alfredo Castillo, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto no solamente fue Procurador General Federal del Consumidor y director de la CONADE. Claro. Sino
y a eso voy, el superdelegado, el virrey en Michoacán, y el personaje que se encargó de potenciar a las autodefensas nutridas de criminales en el estado de Michoacán. Ese es un personaje. El otro primo, y es el que se encarga de meter a la cárcel justamente al doctor Mireles. Al doctor Mireles, fundador de las autodefensas, le inventa lo de las armas, le y le inventa armas, lo de la droga. Y lo encarcela y lo mandan a un penal lejísimos de su familia. Ese es Alfredo Castillo. Ese es Alfredo Castillo, un tipo así siniestro. El otro primo de Humberto Castillejos es Raúl Cervantes. Raúl Cervantes, no lo olvidemos, fue senador y luego fue procurador general de la República, y sale de la Procuraduría General de la República poco antes de que despidan como fiscal de delitos electorales a Santiago Nieto Castillo. Así es. Lo sustituye Alberto, lo sustituye en la PGR a Raúl Cervantes, Alberto, el encargado de despacho, el que era entonces su procurador y que se quedó como encargado de despacho de la PGR, y es Alberto Elías Beltrán, y es el que corre en 2017 precisamente a quien hoy los está investigando a todos, a Santiago Nieto Castillo. Y a todos, incluyendo a Raúl. Raúl Cervantes es también un personaje muy importante en toda esta trama, porque acuérdate tú que la primera opción de ellos, de este equipo tan poderoso, que sigue siendo muy, muy poderoso, de hecho, más poderoso que Peña en los hechos, porque estos tendieron redes dentro del Poder Judicial muy poderosas que, hasta donde yo entiendo, siguen ahí. Raúl Cervantes pretendía, recordarás, quedarse como fiscal general de la República, es decir, quería haberse aventado como procurador, lo mismo que pasó en Guanajuato. El periodo de no solamente de Enrique Peña Nieto, sino el de López Obrador y otro. Y un pedacito todavía del presidente que venga o presidenta que venga después de López Obrador. Ese es Raúl Cervantes Andrade, que también, o más bien, era senador del PRI cuando lo sacan para llevarlo y ponerlo en la fiscalía. Y te voy a dar otro dato, perdón que te interrumpa, no, Alejandro, dale. Y usted que nos escucha. Otro dato es que Raúl Cervantes fue el jurídico del PRI y de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Imagínense ustedes. En 2012. Imagínense qué personajes. Y lo que sabe en términos del financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto, entre otros dineros, los que procedieron de Odebrecht. Precisamente los sobornos de Odebrecht. Bueno, sobre Humberto Castillejos es importante, un personaje, decíamos, en resumen, todavía poderoso porque puso ministros, puso jueces, en fin, o sea, un personaje que tuvo una gran influencia, poder tras el trono desde la consejería jurídica del presidente Enrique Peña Nieto. Lo que dice Santiago Nieto, a quien ellos mismos corren, por cierto, o sea, ellos son los que lo corren, lo votan. Hoy Santiago Nieto dice al portal de nuestra colega, amiga, periodista Carmen Aristegui, le dicen, fíjate esto, es importante, le dice a Carmen que el esquema de extorsión presuntamente operado desde la unidad, desde la unidad de inteligencia financiera, consistió en solicitar sobornos. Oiga usted a esto, es muy importante, a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido congeladas por la misma unidad de inteligencia entre el 2014 y 2018. Ahí va el chanchullo, ahí voy con el chanchullo. Dichas cuentas, cito directamente a Santiago Nieto, habían sido congeladas bajo sospecha de lavado de dinero. Los sobornos presuntamente fueron cobrados a través de representantes de al menos 5 despachos jurídicos ligados con este hombre tan poderoso
esposo, el señor Castillejos, dice Aristegui Noticia, el portal que dirige nuestra colega Carmen Aristegui. Lo que sí nos explicaron los informantes, dice Santiago Nieto, todo es oro molido, todo esto que estamos diciendo es oro molido. Así es. Lo que sí nos explicaron los informantes es que había despachos, que eran despachos cercanos a Los Pinos, que eran los que buscaban víctimas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? No es que desde la UIF fuera gente a extorsionarlos, no, señores, ni a los empresarios o a los que estaban con las cuentas bloqueadas. Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaba a la gente que estaba bloqueada y la pregunta es, ¿cómo podían tener esa información? Es decir, contactaban a la gente que tenía dinero bloqueado. O sea, la UIF congelaba cuentas, Álvaro. Así o sea, es. la unidad de inteligencia financiera congelaba cuentas. Y luego, de despachos ligados a Castillejos, a Los Pinos, acá, le llamaban a estos empresarios para decirles, oye, creo que tienes congelada tu cuenta, te podemos echar la mano. Eso es lo que dibuja Santiago Nieto, y no son 3 personas ni 4 personas, 722 individuos. ¿Y cuántos imagínate. despachos vinculados a Humberto Castillejos estaban involucrados? Pues aquí habla la entrevista, lo dije hace un minuto, creo que son 5. Como 4 o 5. Bueno, 5. ¿qué despachos son? Bueno, ahí está, el que lo trae clarísimo. ¿Qué despachos son? El que lo trae clarísimo es Santiago Nieto. No olvidemos una cosa, que también Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene bajo investigación a su antiguo jefe, a Alberto Elías Beltrán. A sus antiguos jefes. A sus antiguos jefes, el que fue el que lo corrió de la FEPADE, y a Alberto Elías Beltrán lo tiene bajo investigación por lavado de dinero de casi 100 millones de pesos. A Alberto Elías Beltrán y a su esposa, que a su vez trabajaba en un despacho. Yo no estoy diciendo que tenga que ver con esto, pero hay que recordar el dato de esta investigación también del ex encargado de despacho de la PGR, Alejandro. Sí, a ver, hago una especie como de balance porque estamos agregando nombres nuevos a toda esta trama. Ojo con esto, es muy importante. Los datos que proporciona Santiago Nieto, el actual titular con López Obrador de la Unidad de Inteligencia Financiera, involucran al menos hasta ahorita, llevamos contados 3. Alberto Basbás, Raúl Cervantes, Alfredo Castillo, Elías Beltrán, llevo 4. Y sobre todo al señor Humberto Castillejos, que para muchos era el verdadero poder tras el trono. El hombre que estaba al frente de la estrategia jurídica, era el encargado de la consejería jurídica del mismísimo presidente de la República. Eso es lo que le revela a Carmen Aristegui Santiago Nieto Castillo. Sí, Alejandro, pero a ver, ¿quién es Santiago Nieto Castillo? Este personaje que parece ser el sabueso de la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que apenas hace un par de días decía que el número de denuncias que ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera han roto todos los récords por toda la información que ha encontrado. Claro. Bueno, estamos hablando de un abogado queretano, de familia, qué curioso, priista, sí, que fue asesor del consejero Jaime Cárdenas García en el Instituto Federal Electoral, años 1998 y 2000, y desde ese año hasta 2003 fungió como secretario particular de la contadora mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, María
de la Luz Mijangos Borja, esposa justamente de Cárdenas Gracia y actual fiscal anticorrupción dentro de la Fiscalía General de la República. Es un dato muy relevante, datos muy relevantes, Alejandro, y usted que nos escucha. Resulta que, en efecto, Santiago Nieto Castillo, yo lo conocí como asesor del consejero electoral Jaime Cárdenas Gracia en el IFE. Él entonces estudiaba su maestría en Derecho en la UNAM y su familia efectivamente es de Querétaro. De hecho, su hermana es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, que también presidió. Y su papá, el papá de Santiago Nieto Castillo, fue presidente municipal de San Juan del Río. De hecho, a él le tocó en 1991, me refiero al papá de Santiago Nieto Castillo, la famosa concertación mediante la cual, al papá, el papá era presidente municipal y hubo elecciones el 91 y de pronto alegó el PRI haber ganado, alegó el PAN haber ganado y total, hubo una negociación política en la que intervino Diego Fernández de Ceballos, otra vez, otro personaje, y se resolvió para el candidato del PAN la presidencia municipal de San Juan del Río, que fue el trienio que sucedió al papá de Nieto Castillo. Pero es muy relevante porque es este personaje, Santiago Nieto, hizo carrera con el consejero electoral Jaime Cárdenas Gracia, cuando el Consejo General del IFE, entonces, era presidido por José Waldenberg, quien estuvo con nosotros la semana pasada, y del que formaba parte Emilio Cebadúa, este personaje vinculado a la estafa maestra. Y trabajó Santiago Nieto, además, con la esposa de Jaime Cárdenas Gracia, que es María de la Luz Mijangos Borja, en la contaduría. Fíjate, en la Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal, y le tocó revisar a ella las cuentas públicas de Rosario Robles. No, hombre. Y encontró algunas cositas que después se quedaron en el camino. Pero esa señora, María de la Luz Mijangos Borja, a quien yo conozco, es una mujer de primera, es hoy la fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero. Fíjate nada más, brincos que da la vida. En febrero del 2015 solamente se abstiene Mónica Arriola, hija del Baester Gordillo, y así llega Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Sí. Clave, sí. Cargo clave, donde no podía estar mucho tiempo, porque pues es clave y es delicado. Para estos el control que les gusta tener en las instituciones era clave. Bueno. Pero te doy un dato ahí adicional, a ver, Alejandro. De la fiscalía. De cuando él llega a la fiscalía. Okay. A él lo nombran a propuesta, fíjate, ¿sabes de quién? Del actual gobernador de Puebla, de Morena, que era entonces senador, que se llama de Barbosa. Barbosa. Él era el coordinador de los senadores del grupo parlamentario del PRD. Pero en esa Cámara de Senadores estaba también el que después sería su jefe, Raúl Cervantes. Claro. En la PGR. Eran senadores en ese momento. Lo impulsan, realmente lo aprueban prácticamente por unanimidad, con excepción de la hija del Baester, y que esa abstención ni siquiera era en contra. Claro. O sea, llega con enorme fuerza Santiago Nieto Castillo a presidir, a encabezar la FEPADE. En 2015. Pero en 2017 es cesado de manera fulminante. Estamos hablando otra vez de Santiago Nieto. En 2015 llega casi por unanimidad, nos cuenta Álvaro, a la FEPADE, y luego en 2017 es cesado dramáticamente, de una manera yo creo que idiota, Álvaro, porque no haces eso ya al final. O sea, no lo haces, pero es cesado de manera fulminante por la investigación que Santiago Nieto estaba haciendo sobre los, ¿qué cree? Fíjese nada más qué cosa más bonita. La investigación que Santiago realizaba de los multimillonarios sobornos
de la empresa Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex y bla, 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 bla. Ya le hablamos de ese individuo aquí mucho. Y resulta, pues, que de esto, de los sobornos de Odebrecht, del desvío de recursos a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, del desvío de dinero de Javier Duarte, de todo ese tipo de cosas, escribe Santiago Nieto Castillo un libro. Claro. Lo escribe precisamente después de que lo corren de la FEPAD en 2017. Este libro se llama Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo. Lo publicó en 2018, bueno, lo terminó en 2018, pero comienza a circular apenas este año. Y por ejemplo, escribió en ese libro que a Enrique Peña Nieto se le podía fincar responsabilidad aún hoy por cohecho. Eso escribió Nieto Castillo en su libro. Y en ese mismo libro, Sin filias ni fobias se llama, ¿no? Sin filias ni fobias. Dice, detalla el caso Odebrecht, que cosas de la vida. Cuando lo estaba escribiendo, posiblemente no se está dando cuenta la cantidad de cosas que traería él en la mano. Detalla el caso Odebrecht y otros relacionados con la corrupción. Nieto Castillo afirma ahí que Peña Nieto supo de la corrupción de sus colaboradores, pero los protegió. Fíjate nada más, este es un textual de él. Pero para Peña proteger a sus amigos era más importante que cumplir la ley. Yo le llamo dinámica de clan, tan ajena a la visión de Estado. Regrésate ahora a la entrevista que le da a los colegas del portal Aristegui Noticias, que donde le dice, básicamente les dice, pues eso, Álvaro, que todos los caminos llevan justamente a Enrique Peña Nieto. Y justamente en el propio libro escribe Santiago Nieto Castillo una frase lapidaria sobre Enrique Peña Nieto. Dice lo siguiente: Peña Nieto pasará a la historia como el presidente más corrupto de la era moderna de México. Reivindicó a José López Portillo, imagínate, a Luis Echeverría, wow, y hasta Miguel Alemán. Wow. No, bueno. Por eso es importante el que le hayamos informado, pues, esto que escribe Nieto Castillo y quién es este personaje. Pero además, en ese libro, y con esto concluyo, en ese libro, Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal, hay un capítulo maravilloso. Incómodo, fiscal incómodo. Hay un capítulo maravilloso sobre el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Qué bonito. Lo describe arrogante, ruin, ordinario, simplón y, para colmo, adorador del programa de televisión La Familia Peluche. Carajo. Pero este personaje, Manuel Velasco, al que Ricardo Monreal quiere que vaya a la Secretaría de Gobernación, lo quiso corromper y lo quiso apantallar por sus relaciones de parentesco y sus relaciones políticas. Lo recibió claro. en su despacho en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, apenas Chiapas. Me acuerdo de ese episodio. Le muestra el maletino. ¿Qué le di? Lo hace esperar primero, ¿no? Lo hace esperar. Y bueno, ya después de mucho, lo hace que vea La Familia Peluche en una televisión de la antesala. ¡Qué barbaridad! Y tras la espera, cosa tan horrible. Y tras la espera, pues lo describe así Santiago Nieto Castillo a Manuel Velasco. Dos jovencitos delgados y rubios nos pidieron que los acompañáramos al sitio donde sería el encuentro. Y llegó Velasco acompañado de Arturo Escobar,
que era el dirigente del Partido Verde y contra quien Santiago Nieto procedió como subsecretario de Gobernación. Y sigue Nieto Castillo. Velasco, ordinario, me recibió con una pregunta inverosímil. ¿Sabes que tu jefa es mi amiga? Se refería a la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, quien duró poco más de un año en el cargo. Mi respuesta fue automática, sin titubeos. Amable pero firme, le dije, sí, gobernador. Al ver que no logró intimidarme, el mandatario arremetió. ¿Y sabes